Después del funeral de mi hijo, mi nuera me llevó por un camino desierto y dijo: aquí es donde te bajas. La casa y todo lo que hay ahora es mío. Me quedé de pie entre el polvo, abrazando con fuerza mi bolso, mientras ella se alejaba sin mirar atrás. Pero ella no tenía idea de lo que yo ya tenía, antes de que mi hijo muriera. Me alegra que estés aquí. Quédate hasta el final y dime desde qué ciudad ves mi historia. Quiero saber hasta dónde ha llegado. Me subí al coche con la misma calma con la que una se sube a una misa de difunto. Llevaba mi bolso de siempre, ese que Mateo me ayudó a coser cuando se rompió la cremallera. Lo abracé con los brazos cruzados como si fuera escudo, como si pudiera protegerme de algo que ya no sabía cómo nombrar. Camila iba adelante. No dijo ni «hola». El motor arrancó sin mirarnos. Ella traía los labios pintados como si fuera a un bautizo, y esas gafas negras que no dejaban ver si lloraba o si estaba igual que la noche del velorio, seca como un tronco muerto. La carretera era la misma de siempre, la que cruzábamos para ir al rancho. Vi los árboles de aguacate por la ventanilla. Aún estaban verdes, aunque yo ya sentía un sabor a tierra en la boca. Le hablé en voz baja, con ese tono que una usa cuando no quiere discutir. ¿Vamos al pueblo? Necesito pasar por la botica. Ella no contestó. Solo bajó un poco el volumen del radio. Un bolero viejo sonaba de fondo, pero ni eso alivianaba el silencio. Esperé otro minuto. Camila, ¿a dónde vamos? No es por aquí. A un lugar mejor, dijo por fin, con una voz tan neutra que me dio escalofríos. Un lugar más adecuado para usted. No supe qué me dolió más, el usted o la manera en que lo dijo, como si yo ya no fuera parte de su familia, como si fuera una caja que se lleva al sótano. La camioneta se desvió del camino principal. Yo lo noté al instante. La tierra era más roja, más suelta. Ya no se veían casas, ni perros, ni gente. Solo cercas de alambre, pasto seco y algunas vacas flacas que ni volteaban a vernos. «Camila», insistí, más fuerte, «esto no es camino a Chiapas. No estamos yendo al pueblo. ¿Me puedes decir de una vez qué es esto?» Ella subió el aire acondicionado. Las ventanillas se empañaron. Me miré las manos. Estaban hinchadas, manchadas por los años. Pensé en Mateo, en cómo me tomaba de la mano cuando era niño y decía que mis dedos eran como ramas de árbol viejo. Cerré los ojos un momento. Apreté el bolso. «No se preocupe», dijo Camila, casi como si recitara: «Ya vamos a llegar. Solo son unos minutos más». No volvimos a hablar. El coche siguió su curso por casi media hora, con ese traqueteo de piedras que se metía por los huesos. Entonces se detuvo, sin aviso, sin explicación. Estábamos en medio de la nada, ni un poste de luz, ni una casa, solo campo y más campo. Ella apagó el motor, se bajó sin mirarme, fue directo a la cajuela y sacó una maleta que yo ni recordaba haber visto en casa. La puso junto a la puerta del copiloto. Luego abrió mi puerta. «Aquí es, señora, aquí puede bajarse». Me giré despacio, tratando de entender. «¿Aquí qué? No hay nada. ¿De qué hablas?» «Este es un lugar tranquilo, tiene sombra en las mañanas y el camino está cerca. Hay una gasolinera a 5 kilómetros. Ahí puede tomar una combi si quiere regresar al pueblo, pero yo no puedo llevarla más lejos». «¿Pero por qué? ¿Qué hice?» La voz me salió más frágil de lo que quería. Me dolió en el pecho como cuando Mateo se fue por primera vez a estudiar. «No es personal, es lo que dejó Mateo. Todo está en regla», respondió sin siquiera levantar la cara. «La casa y el terreno son míos ahora. Usted está de más». «¿Mateo dejó eso por escrito?», pregunté, sintiendo cómo se me bajaba la presión. Camila se encogió de hombros. «Él confió en mí. Usted lo está complicando todo. Solo es cuestión de dejar ir». Dejar ir. Así, como si yo fuera una bolsa vieja olvidada en la sala. Volteé a ver mis pies. Llevaba puestos los tenis rotos, los mismos que usaba para barrer el patio. Me bajé despacio. El suelo estaba caliente. El aire olía a polvo y abandono. Tomé la maleta, no porque me sirviera, sino por no dejarle nada más. Ella ya estaba de vuelta en el asiento del conductor.
Cuídese, dijo, como si eso bastara para cerrar una historia. No le respondí. La vi alejarse, tragar tierra con las llantas mientras desaparecía por la curva. Ni una mirada atrás, ni una pizca de duda. Me quedé sola, con el sol dándome en la nuca. Abrí el bolso. Saqué el sobre de plástico donde tenía guardadas las copias del título de propiedad. 15 hectáreas de terreno con agua, a mi nombre desde antes que Camila naciera. Nadie sabía que yo tenía eso. Mateo ni siquiera se lo imaginaba. Lo guardé hace años, por si algún día alguien intentaba borrar mi lugar en esta familia. Y ese día había llegado. Guardé los papeles, me eché el bolso al hombro, tomé la maleta y empecé a caminar. No hacia la gasolinera, sino hacia Santa María. Conocía cada curva de ese camino, cada sombra donde alguna vez descansamos con Mateo después de trabajar. El sol pegaba fuerte. El viento soplaba de lado, caliente, seco, como si también me empujara a seguir. No lloré, no grité, solo caminé, apretando los dientes. En esos momentos, uno no necesita explicaciones ni promesas, solo necesita memoria, y la mía estaba intacta. Donde uno ha sembrado con amor, no se lo pueden arrebatar con papeles, me dije, y seguí caminando. Mientras caminaba por aquel camino de polvo y piedras, los pies ya calientes dentro de los tenis viejos, mi mente regresaba una y otra vez al mismo lugar, al Panteón del Pueblo, 3 semanas atrás. No por voluntad, sino porque hay imágenes que se te pegan a la memoria como garrapatas. Y por más que uno quiera, no se zafan. Mateo estaba ahí. O mejor dicho, lo que quedaba de él. Su ataúd de madera oscura descendía lentamente al hueco que cavaron los muchachos del municipio, los mismos que lo conocieron desde niño, los que jugaban canicas con él en la plaza. Yo, parada ahí con las manos entrelazadas al frente, no sentía los pies. Sentía como si la tierra me hubiera tragado un poco también. Mateo murió en la carretera, camino a la feria del sábado. Llevaba la camioneta cargada de aguacates, plátanos y dulces caseros que yo había empacado el día anterior. Siempre salía temprano para agarrar buen lugar. Pero ese día, un tráiler que venía bajando sin frenos lo alcanzó en una curva. No hubo tiempo de nada. Me avisaron al mediodía. ¿Es usted la madre?, me preguntó un joven forense cuando llegué al hospital. Sí, soy Adriana Cruz. Me llevaron a una sala fría, con luces blancas que no perdonaban ni una arruga del alma. Allí, en una camilla metálica, cubierto por una sábana hasta el pecho, estaba mi muchacho, mi Mateo. Tenía una herida en la frente y un rasguño en la mejilla izquierda, como si hubiera peleado hasta el final. Pero su cara, pese a todo, aún parecía la de un niño dormido. Tuve que firmar los papeles. Yo, sola, nadie más. El certificado de defunción, la autorización para el traslado del cuerpo, la selección del tipo de ataúd. Elegí madera de cedro, sin adornos, como a él le gustaban las cosas, simples pero firmes. Llamé a Camila desde el hospital. La conexión era mala, pero su tono se escuchaba bien claro. Camila, Mateo, tuvo un accidente. Ya no está. Silencio. ¿Qué? ¿Cómo que no está? Un tráiler, en la curva de la Ceiba. Ay, no puede ser. Silencio de nuevo. Estoy en medio de un curso en Monterrey, dijo al rato. Es una certificación importante. Voy a intentar conseguir un vuelo, pero no prometo nada. Haz lo que puedas, fue lo único que atiné a decir. Regresé al rancho con el cuerpo en la parte trasera de una camioneta del municipio. Las vecinas ayudaron a preparar el velorio. Margarita, mi amiga de toda la vida, trajo flores del patio de su hija. ¿Y tu nuera?, me preguntó mientras ponía un florero. No ha llegado, le respondí, sin dar más detalles. Pues debería estar aquí. Tú no deberías andar cargando esto sola. No supe qué decirle. Tenía la garganta cerrada desde que firmé ese maldito papel. Camila llegó al día siguiente, casi al anochecer. Entró a la casa con paso firme, como si no fuera un velorio, sino un cóctel elegante. Vestía un vestido negro ajustado, tacones brillosos, una bolsa de marca colgada del hombro y un collar de perlas rosas que resaltaba más que el dolor en su cara.
Me le quedé viendo desde la mesa donde velábamos a Mateo. «Buenas tardes», dijo como si llegara a una junta. «¿Vas a quedarte esta noche aquí?», pregunté sin levantarme. «No, reservé en un hotel del centro. Necesito descansar bien. No he parado en días». Asentí, no porque entendiera, sino porque ya no tenía fuerza para discutir. Esa noche no dormí. Me senté junto a la fotografía de Mateo que puse en la mesa, rodeada de veladoras y un vaso con agua. Le escribí una nota en un pedazo de papel. «Aquí sigue tu madre. No te fuiste solo». La doblé y la metí detrás del marco. Cuando el sol comenzó a asomarse por la ventana, me levanté a hacer café. El que le gustaba a Mateo, negro, amargo, sin azúcar ni leche. Me senté en la cocina, esperando, con la esperanza estúpida de que Camila bajara, se sentara conmigo, me tomara la mano y dijera: «Lo extraño», aunque fuera solo eso, pero número. Bajó con una laptop bajo el brazo, el cabello recogido con una liga de esas caras que parecen más de adorno que de uso. Se sentó frente a mí y dejó sobre la mesa una carpeta. «Adriana», me dijo, sin rodeos, «necesito que revisemos esto cuanto antes. Son papeles del terreno y unas disposiciones que dejó Mateo. Creo que es importante hablarlo ya». La taza de café estaba aún caliente, pero sentí que me quemaba los labios. «¿Disposiciones? ¿De qué estás hablando?» «Lo que pasa», continuó, «es que Mateo y yo habíamos hablado de reestructurar la propiedad. Él quería que todo estuviera a mi nombre, por seguridad jurídica. Aquí tengo unas copias». La interrumpí. «¿Y cuándo pensaban decirme eso?» «No fue fácil para él», respondió sin mirarme. «Quería evitar conflictos familiares. Mira, yo entiendo que esto puede doler, pero creo que deberíamos buscar un lugar para que puedas estar más cómoda, más tranquila». Ahí fue donde lo entendí todo. Ya no era la madre del difunto, era un estorbo. Esa noche no pegué un ojo. Me acosté en la cama de Mateo, abrazada a su almohada. El cuarto olía todavía a su loción. El aire entraba por la ventana con silbido. Me quedé mirando el techo, con los ojos secos. Una frase no dejaba de dar vueltas en mi cabeza. «Te entregaste por entero». ¿Y para qué? No obtuve respuesta. Solo el viento me contestó. De vuelta al presente, el sol seguía picando como si quisiera quemarme los huesos. Las piedras del camino se metían en mis zapatos como si me quisieran frenar, pero yo no me detuve. Una mano agarraba la maleta, la misma que Camila me preparó con cariño, y la otra sostenía mi bolso de siempre, el que ya se había deformado de tanto cargar papeles, pastillas y silencios. Cada paso me dolía más, pero seguía, porque si me detenía, entonces sí me caía. Y caerse en medio de la nada no es como caerse en tu cocina o en la calle del pueblo, donde alguien grita o corre por ayuda. Aquí, si te caes, te quedas tirada hasta que los opilotes te encuentren. Me detuve junto a una cerca de alambre oxidado. En el fondo, al otro lado de la loma, se alcanzaban a ver los árboles de aguacate, los mismos que Mateo plantó cuando tenía 15. Esa fue la primera vez que lo vi ensuciarse las manos por voluntad propia. Hasta me reclamó que no confiaba en él con la manguera, porque una vez había inundado medio surco. Y míralo ahora. Esos árboles seguían ahí, pero él ya no. Tragué saliva, la garganta seca, la lengua pegada al paladar. Me incliné un poco, como para darle descanso a la espalda, y dije casi en susurro: «Aquí sigo, hijo. Aunque el mundo parezca que ya no quiere viejos, aquí sigo». Seguí caminando. El viento levantaba polvo y me lo metía en los ojos, pero ni así lloraba. Ya no. Creo que uno llega a un punto en que el cuerpo se le gasta también por dentro. No es que no sienta, es que ya no hay de dónde sacar más lágrimas. Después de un rato, vi un letrero de madera que decía: «Santa María, 2 kilómetros». Apenas si se leía entre las manchas de óxido y moho. Me acomodé el rebozo en los hombros, jalé la maleta con fuerza, aunque una rueda ya se había roto desde hacía un buen rato, y apreté el paso. Entré al pueblo como quien regresa a una casa donde ya no vive, pero donde alguna vez fue feliz. Cada casa, cada esquina me traía un recuerdo. La plaza, la tortillería, la iglesia.
Todo seguía igual y a la vez todo era distinto. Vi la tiendita de don Lucho. De inmediato supe que tenía que parar ahí. Necesitaba agua y un poco de humanidad. Empujé la puerta de madera y el viejo timbre sonó. ¡Tlin! ¡Tlin! Don Lucho, con su mandil sucio y las gafas colgando del cuello, alzó la vista y se quedó quieto. «Adriana, por la Virgen, ¿qué haces caminando bajo este solazo y con esa maleta?» Sonreí, cansada. «Hace mucho que no pasaba. ¿Tendrás una botella de agua fría y, si no es mucha molestia, un lugar donde sentarme un rato?» «Claro que sí», dijo, mientras se apresuraba a sacar una silla de plástico azul que tenía detrás del mostrador. «Siéntate, siéntate. No me gusta verte así, toda sudada y pálida». Me alcanzó una botella de agua y un trapo húmedo. Me limpié la cara despacito, mientras él me miraba como si quisiera preguntar algo, pero se aguantaba por respeto. «¿Estás bien?», me dijo al fin, bajito. «Necesito hacer una llamada, Lucho. ¿Puedo usar tu teléfono?» «Sí, claro. ¿A quién necesitas llamar?» «A Marisol Herrera. ¿Te acuerdas de ella? La abogada, amiga de Mateo». «Ah, la muchacha de lentes. Sí, cómo no. Anda, ahí está el teléfono en la pared. Marca el 0 para salir». Me levanté despacio. Las piernas me temblaban, pero no por el camino. Era otra cosa, algo que me subía desde el estómago, como un presentimiento. Marqué. Sonó varias veces. Luego, una voz joven contestó. «¿Bueno?» «Marisol, soy yo, Adriana». Hubo un silencio largo. Dios mío, ¿dónde ha estado? Le he llamado todos estos días, le dejé mensajes, me tenía preocupadísima. «No sé si aún confíes en mí, hija, pero necesito verte, a solas». «Por supuesto que confío. Dígame dónde y a qué hora». «¿A la 1? En tu oficina, si puedes». «Aquí la espero. No se preocupe por nada. Y Adriana, qué bueno que llamó». Colgué. Me senté otra vez. Lucho me miraba con el ceño fruncido. «¿Y ahora sí me vas a contar qué pasó? Porque esto no es solo un paseo bajo el sol». «No, Lucho, no todavía. Pero cuando termine lo que vine a hacer, te cuento con cafecito. ¿Quieres que llame a la policía?» Lo miré a los ojos. En ellos vi preocupación genuina, de la que casi nadie tiene ya. «Aún no. Todavía no me he caído, y no pienso caerme sin pelear primero». Él asintió, como entendiendo más de lo que yo decía. Me vendió unas sandalias baratas y una bolsa de plástico para cargar mis cosas, porque la maleta ya no daba para más. Me despedí con un apretón de manos. Cuando salí de la tienda, el sol me dio de lleno en la cara, pero ya no me pesaba tanto. Tal vez porque por primera vez en días, tenía a alguien que me iba a escuchar. Y en este mundo, a veces, eso es más que suficiente. Subí las escaleras viejas del edificio como quien regresa a un lugar que conoció mejor en otra vida. El barandal de fierro forjado estaba frío al tacto, con la pintura ya pelándose, y cada peldaño crujía con mi peso y el cansancio acumulado de la caminata. La oficina de Marisol estaba en el segundo piso, en una construcción de estilo colonial que alguna vez debió ser una casa grande. Las paredes blancas, algo sucias por los años, reflejaban el sol que entraba desde los balcones de herrería negra. Toqué la puerta con los nudillos. Me abrió una muchacha joven, delgadita, con lentes grandes y cara de buena gente. «Señora Adriana», Zrenia preguntó, como si no pudiera creer que era yo en persona. Asentí con la cabeza. «Pásele, por favor. Siéntese. Enseguida viene la licenciada. ¿Quiere un té? ¿Agua? Un té estaría bien, hija. Gracias». Julieta, así me dijo que se llamaba, fue por el té mientras yo me sentaba en una de las sillas de plástico acolchonado frente al escritorio. Desde donde estaba podía ver los árboles del zócalo, la fuente del centro y unos niños correteando detrás de una pelota desinflada. Cerré los ojos un segundo. El cuerpo me dolía, pero el alma andaba en otra cosa. Al poco rato entró Marisol, pequeña, delgada, con el cabello recogido en una trenza que ya mostraba algunas canas. Llevaba sus lentes redondos y una mirada filosa como cuchillo de cocina. No me abrazó, no me preguntó cómo estaba. Solo cerró la puerta con llave,
se sentó frente a mí y dijo: «Cuénteme todo, desde el principio, sin guardar nada». Así lo hice. Le hablé del entierro de Mateo, de la forma en que Camila llegó vestida como si fuera a una pasarela y no a despedirse de su esposo. Le conté cómo esa misma mujer que había compartido nuestra mesa por años fue capaz de soltarme en un camino de tierra como si fuera un perro viejo. No exageré nada, solo lo conté con la calma con la que uno habla cuando ya no espera que lo crean, pero igual lo dice porque necesita soltar el veneno. Marisol no me interrumpió. Solo asentía de vez en cuando, sus dedos delgados apretando una pluma negra sobre el escritorio. Cuando terminé, saqué del bolso el sobre de plástico con los papeles, la escritura de las 15 hectáreas, los croquis, las copias de los pagos de predial desde el año en que me casé con el padre de Mateo. Esta tierra está a mi nombre desde 1981, le dije. Nunca se lo dije a Mateo porque no quise que sintiera que debía algo. Pero ahora, esto es lo único que me queda. Ella tomó los papeles con cuidado, como si fueran reliquias. Los fue revisando hoja por hoja, sin decir nada. Cuando terminó, sacó una carpeta de su cajón y la abrió. «El testamento que presentó Camila», dijo, «no coincide con el que Mateo firmó conmigo hace 2 años. Él me pidió que lo archivara aquí, por si algún día pasaba algo. En ese documento, usted aparece como copropietaria, y además se estipula que el terreno debe permanecer como parte del proyecto comunitario de agricultura». La miré sin parpadear. «¿Está segura?» «Totalmente. Tengo la versión registrada ante notario. Lo que hizo Camila fue presentar una copia falsa». «¿Y eso? ¿Qué significa?» «Que podemos impedir que venda, que construya, que negocie con esa tierra. Pero tiene que estar preparada. Esto va a salir a la luz. Prensa, juzgados, comentarios de vecinos. No me interesa el chisme, Marisol. Solo quiero que no ensucie el nombre de mi hijo con mentiras. Si ella se quiere hundir, que lo haga sola». Ella me miró con respeto. Ese respeto que solo se tiene por alguien que ya no llora, pero sigue luchando. Sacó la impresora. Hizo una copia del testamento legal. Luego imprimió una carta de advertencia y la empezó a llenar a mano. «Esto se lo mandaremos al grupo de inversionistas con el que ella quiere vender. Les haremos saber que la propiedad está en disputa y que cualquier transacción puede ser anulada legalmente». Mientras escribía, me levanté y caminé hacia el balcón. Abrí las puertas de hierro. El aire me pegó en la cara, seco y tibio. Desde ahí se veía todo Santa María. La plaza, el kiosco, los árboles, todo. También recordé el primer festival del aguacate que se hizo ahí. Mateo ganó una medalla por el mejor fruto. Tenía apenas 8 años. Se me apretó el pecho, pero no lloré. Solo respiré hondo. «Me duele más haber confiado», le dije a Marisol sin voltearme. Yo le abrí las puertas de mi casa, de mi cocina, hasta le enseñé a preparar mermelada, y ahora me trata como si estorbara. Así son los que solo ven terreno donde hay historia. Me giré. Volví a sentarme. Marisol me entregó un celular viejo, con funda de plástico duro. «Aquí tiene un número nuevo. La SIM está activada y el teléfono está limpio. No use el otro, ni para recibir llamadas. Desde ahora, todo lo que haga, por favor, páselo por mí». «¿Esto significa que ya empezó?» «Sí, doña Adriana, pero ahora usted no está sola». Tomé el teléfono, lo metí en el bolso y me puse de pie. «Dile a tu secretaria que si alguien pregunta por mí, les digas que ya no estoy, que desaparecí, que ni las huellas dejé». Marisol me acompañó a la puerta. Julieta, desde su escritorio, me miraba con la curiosidad de quien ve salir a una mujer que no parece abuela, sino sobreviviente. «Gracias, hija», le dije antes de bajar. «Cuando esto termine, tal vez te cuente la historia completa, pero no será con palabras, será con tierra en las uñas y café bien cargado». «Aquí la espero», me respondió con una sonrisa tímida. Bajé las escaleras despacio, pero con firmeza. El aire me revolvía el rebozo, y por primera vez en días sentí que la tierra debajo de mis pies me reconocía otra vez. Lo que llevaba en el bolso no eran solo papeles, era prueba, era historia.
Era el recuerdo vivo de que yo también había sembrado ahí, y no pensaba dejar que me sacaran de raíz. Cuando salí de la oficina de Marisol, el calor ya se había asentado como plomo sobre el pueblo. El cielo tenía ese color sucio de las 3 de la tarde y el aire no se movía. Volví a la tiendita de don Lucho, donde había dejado la maleta, y lo encontré barriendo la entrada con su escoba vieja de varas. ¿Entonces? Zrenia me dijo sin soltar el palo de la escoba. ¿Qué vas a hacer ahora? Lo que me toca, le contesté. Pero necesito un techo, aunque sea de lámina. Me llevó por un pasillito al fondo, detrás de la tienda. Ahí había una puertita de madera que rechinó al abrirla. Adentro, un cuartito de concreto con una lámpara colgando, una colchoneta medio doblada y un bote de agua de garrafón. Polvo, telarañas y el olor a humedad de lo que no se usa desde hace años. Aquí tenía antes la máquina de trapiche, me dijo. Ya nadie la usa, pero el techo aguanta. Si te acomodas bien, no se mete ni la lluvia. Esto está perfecto, Lucho. Yo he dormido en peores lugares con menos razones. Tú nomás avísame si necesitas algo, y si no te ves en la mañana, pues te vengo a tocar, no sea que se te ocurra desmayarte. Sonreí apenas, me instalé en silencio. Acomodé la maleta al lado del catre, saqué el rebozo y me senté en la orilla, dejándome caer hacia atrás solo lo justo. No quería relajarme, solo descansar los pies que ya sentía como 2 costales de piedras. Esa misma tarde, Marisol me mandó un mensaje al celular nuevo. Esteban Salgado ya recibió el aviso. No ha respondido, pero lo leyó. Ese nombre lo había escuchado en boca de Camila unas cuantas veces. Un inversionista de Guadalajara, joven, exitoso según ella. Un hombre moderno, que quería convertir la tierra de uno en dinero ajeno. Abrí la maleta y me puse a revisar lo que Camila había empacado con su buena intención. 3 pijamas baratas, una chamarra delgada que ni corta el viento y una bolsita con mis pastillas para la presión. Nada más, ni siquiera una libreta ni un peine. Solo lo justo para que pareciera que se preocupó. Me dieron ganas de reír. Esa clase de burla duele más que el abandono. A la mañana siguiente salí temprano y me fui al mercado. Me senté en una fondita en la esquina del tianguis, de esas con toldo de lona azul y mesas de plástico con logotipos de refresco. Me senté al fondo, con el sombrero bien abajo y el rebozo cruzado al pecho. No había terminado mi café cuando la vi entrar. Una mujer joven, camisa blanca de botones, pantalón de mezclilla, el cabello recogido en una coleta mal hecha. Era Lucía. Me sorprendió lo que me alegró verla. Lucía, dije, bajito, solo lo suficiente para que me escuchara. Se detuvo en seco. Me miró con los ojos bien abiertos y caminó hacia mí con cautela, como si estuviera viendo un fantasma. Señora Adriana, pero... Todos dijeron que se había ido a Monterrey con la señora Camila. Negué con la cabeza y puse el dedo sobre los labios. Estoy aquí, pero en silencio. ¿Puedes sentarte un momento? Asintió y se sentó frente a mí. ¿Tú aún recuerdas cómo funciona el sistema de riego del lado norte del terreno? Sí, claro. Yo fui quien le dio mantenimiento las últimas veces. ¿Por qué? ¿Y si se corta el flujo desde la toma principal? Todo se muere, dijo sin pensarlo. En 10 días, como mucho, todo se seca, porque esa línea es la que reparte el agua del pozo viejo. Perfecto, respondí. Entonces hay algo que aún no ha podido robarme. Lucía frunció el ceño. ¿La señora Camila está manejando el rancho ahora? Ella cree que sí, dije, tomando otro trago de café. Lucía se quedó callada un momento. Luego me miró con seriedad. Si necesita ayuda, yo me apunto. No le debo nada a esa mujer. Le sonreí. Te voy a buscar pronto. Pero por ahora no digas nada, a nadie. Ella asintió, se levantó y se fue, dejando el vaso de jugo a medias. Esa tarde me llegó otro mensaje de Marisol. Camila está nerviosa. Esteban le marcó para pedir explicaciones. Quiere saber por qué hay discrepancias en la documentación. Le respondí, déjalo que la presione. Tú no aclares nada, que se revuelva en su propia mentira. Ya por la noche volví al cuarto detrás de la tienda. Me lavé la cara con agua del garrafón y abrí el baúl de herramientas viejas que don Lucho me dejó usar.
En una esquina encontré una cuerda, una linterna y un gancho de pared. Colgué en la pared del fondo la vieja camisa de trabajo de Mateo, la color café con manchas de resina, la que usó la última vez que fue al mercado. Yo misma la lavé ese día y la colgué al sol, sin saber que nunca volvería a usarla. No era altar, no era homenaje, era un recordatorio. Ese pedazo de tela me decía que yo no estaba peleando por tierra, ni por nombre. Estaba peleando porque no podía dejar que todo lo que fuimos se convirtiera en una mentira bien presentada. Y ahí, con esa camisa colgada como testigo, decidí que esta vez no me iba a rendir. Temprano por la mañana, me encontré con Marisol en el café. Nos sentamos en la mesa del rincón, justo frente al ventanal que daba al parque de Santa María. Era temprano, pero ya había calor en el ambiente, y ese olor a pan recién horneado que salía de la panadería de enfrente. Yo traía los lentes oscuros que me prestó Julieta, y Marisol tenía los suyos puestos desde antes de entrar. Parecíamos dos espías jubiladas conspirando en voz baja, pero no era broma lo que estábamos tramando. Lo primero es congelar todo, dijo Marisol, bajando la voz mientras sacaba unos papeles de su bolso. Ya redacté la demanda. Es una solicitud de medida cautelar. Vamos a presentarla hoy mismo ante el juez de distrito. Si la aprueban, Camila no podrá mover ni una piedra sin permiso. Asentí sin prisas. ¿Y si nos contesta? ¿Si contraataca? Que lo intente, me dijo. Usted está reconocida como parte interesada en el testamento legal y además, usted fue abandonada. Nadie puede callarla ahora. Tomé un sorbo de café. No estaba bueno, pero el amargor me ayudaba a no olvidar. Afuera, una niña vendía paletas de hielo con una canasta colgada del cuello. El mundo seguía girando, aunque el mío hubiera querido estancarse en el día que Mateo se fue. Ese mismo día, por la tarde, Marisol y yo fuimos al Banco de Tierra, una sucursal pequeña que quedaba frente al edificio del Registro Civil. Entramos sin cita. El aire acondicionado estaba tan fuerte que me dolieron los huesos. Un joven nos recibió. Diego. Se llamaba, según su gafete. Tendría 20 y tantos, pelo bien peinado y una camisa que le quedaba grande. ¿En qué puedo ayudarles? Marisol habló primero. Venimos a verificar el estado jurídico de los terrenos que aparecen como garantía de crédito a nombre del señor Mateo Rojas Cruz. El muchacho tecleó unos minutos, frunció el ceño. ¿Y usted es? Su madre, respondí yo, firme. Adriana Cruz. Diego se quedó en silencio un momento. Luego bajó la voz. Disculpe, señora, es que según la última actualización, usted ya no residía en la propiedad. Eso fue lo que informó la señora Camila Herrera. ¿Tiene alguna carta de autorización para representarlo? Sin decir palabra, saqué del bolso el sobre con el sello del registro agrario. Le entregué la copia certificada de la escritura donde figuraba como copropietaria. Diego la leyó en silencio. Sus cejas se movieron apenas. Entiendo, dijo por fin. Gracias por traer esto. Haré la actualización de inmediato. No hizo falta más. Salimos del banco en silencio. El cielo ya empezaba a llenarse de nubes oscuras, esas que huelen a tormenta desde lejos. En la esquina, mientras esperábamos el paso, Marisol revisó su celular y me mostró un mensaje en la pantalla. Esteban Salgado ha cancelado el trato. No continuará la negociación por riesgos legales. Sonreí sin decir nada. Por dentro, una parte de mí sintió alivio. No era victoria, era apenas un respiro. Y justo entonces llegó el mensaje que no esperaba. El primero de Camila desde que me dejó a un lado del camino como si fuera costal de limones podridos. Mamá, no sabía que podía manejar el sistema de riego. Estoy acorralada. ¿Podemos hablar? Leí el mensaje varias veces. Ni un lo siento, ni una pizca de humildad. Solo miedo. Miedo disfrazado de reconciliación. Le pasé el celular a Marisol para que lo viera. Ella ni se inmutó. ¿Va a contestarle? Todavía no, dije. Que sienta lo que es quedarse esperando. Le escribí solo a Marisol. Por ahora guardo silencio, pero hay que prepararnos para lo que sigue. Ella respondió. ¿Qué tiene en mente? Miré hacia los cerros que rodeaban el pueblo. Las nubes se amontonaban
y el viento traía ese olor a tierra mojada que antecede a los primeros relámpagos de la temporada. Quiero enseñar a la gente a cuidar el agua, a sembrar bocado por bocado, y quiero contar lo que pasó. No como escándalo, sino como memoria, porque lo que se calla, se pudre. Esa noche regresé al cuartito detrás de la tienda. Lucho ya no estaba, pero me dejó un pan dulce en una servilleta sobre la mesa. Me lavé las manos en la cubeta, encendí la lámpara tenue y busqué el cajón metálico viejo donde Mateo guardaba fotos y papeles importantes. Lo abrí despacio, como quien abre una herida vieja. Entre recibos, fotos dobladas y llaves oxidadas, encontré el sobre que buscaba. Dentro, una carta escrita a mano. La letra de Mateo, redonda, algo apretada, decía: «Mamá, no dejes que nadie decida por ti. Tú eres más fuerte que todos nosotros juntos». Apreté el papel contra el pecho, cerré los ojos. Por fin lloré. Nenum número de tristeza, de dignidad. Las primeras gotas de lluvia empezaron a golpear el techo de lámina con ese ritmo irregular que tienen las tormentas de verano. Me senté en la cama, con la carta aún en el regazo, y pensé: Camila olvidó que yo era madre, pero la tierra nunca olvida quién sembró primero. A la mañana siguiente, amanecí con el cuerpo entumido y la mente inquieta. El cuarto detrás de la tienda de don Lucho no tenía ventanas grandes, pero la luz se colaba por las rendijas de la puerta. El polvo flotaba como si también estuviera despierto desde temprano. Encendí el teléfono viejo, el que Marisol me dio, y lo primero que apareció fue un mensaje: 6:14 a.m. «Mamá, por favor respóndeme, sé que hice mal, solo quiero que todo esté bien otra vez». Lo leí una vez, 2 veces. Ni perdón, ni vergüenza. Solo un intento de apaciguar lo que ya no tenía remedio. Y ese mamá, tan hueco, me dolió más que si me hubiera insultado. Era una palabra sin raíces, lanzada al viento para ver si aún daba frutos. Apagué la pantalla y cerré los ojos. Me vi de nuevo en aquella noche vieja, cuando Mateo y yo discutimos por Camila. Él insistía en que la entendiera, que era distinta, pero no mala, que ella no quería la tierra ni el pueblo, que soñaba con ciudad, con luces, con oficinas donde no se ensuciaban las manos. Y yo, como toda madre que ama, me hice a un lado. Me dije que no todos tienen que amar la misma tierra, con tal de que se cuiden entre ellos. Qué ciega fui. Abrí el cajón del baúl metálico donde guardaba los recuerdos importantes. Entre las cosas de Mateo, encontré el sobre amarillo donde él, hace 2 años, me entregó una copia del testamento que redactó conmigo, pero que nunca se lo dijo a Camila. Era un documento simple, escrito a mano, con firmas auténticas y con una cláusula muy clara. Esta propiedad permanecerá dentro del proyecto cooperativo de agricultura por un mínimo de 20 años tras mi fallecimiento. Ningún heredero podrá vender, dividir ni modificar sin aprobación comunitaria. Yo lo guardé en secreto. Mateo me pidió que lo tuviera como respaldo, por si algo llegaba a pasar. En su momento me pareció exagerado. Hasta pensé en quemarlo, por no cargar con esas cosas tan pronto. Pero ahora era el único hueso firme en medio de todo este lodazal. Estaba doblando el papel de nuevo, cuando don Lucho tocó la puerta con los nudillos. «Adriana, te dejaron esto». No quise abrirlo. Vino un mensajero. Dijo que era urgente. Tiene remitente. Me lo entregó y me dejó sola. Era un sobre de papel grueso, con el nombre de Esteban Salgado, escrito a mano. Adentro, una carta. «Señora Adriana, lamento profundamente la situación. No sabía toda la verdad. Me dejé llevar por versiones incompletas. Estoy dispuesto a renegociar de forma justa, directa, sin intermediarios. Le envío también una USB con registros que creo usted debe conocer. Quedo a su disposición». No lo pensé 2 veces. No abrí la USB. Metí todo en una carpeta y caminé hasta el despacho de Marisol. Por la tarde, me senté en el balcón del cuartito que renté sobre una panadería frente al parque. Desde ahí veía todo: niños corriendo, señoras vendiendo gelatinas, un hombre en bici tocando su silbato para anunciar pan de elote. Nadie se imaginaba que la señora que los miraba con los codos sobre la barandilla había sido, años atrás, la dueña de uno de los ranchos más grandes de toda Santa María. Marisol me llamó. Su voz venía cortada por la prisa.
Adriana, escucha bien. Revisamos el contenido de la USB. Hay una grabación, una conversación entre Camila y Esteban. Ella le dice, textualmente, que si tú desapareces, todo el terreno pasa a su control sin oposición. Me quedé en silencio. ¿Y qué más? Lo planeaban, falsificaron documentos, tenían intenciones claras. Esto puede ser clave legal, pero ¿quieres proceder? Respiré hondo. Haz lo que tengas que hacer, Marisol, pero primero déjame escribirle algo. Tomé el teléfono y por primera vez desde hacía semanas le respondí a Camila. Alguna vez quise que fueras mi hija, pero elegiste ser mi enemiga. Y esta vida, Camila, cobra caro cuando uno traiciona con las manos limpias. Después de enviarlo, bloqueé su número. No para castigarla, sino para que no tuviera más llaves de mi puerta. Esa noche me quedé en la cocina del cuartito. Había unas guayabas verdes en una canasta, pero lo que me llamó la atención fue una bolsa con los últimos aguacates que habían llegado del rancho. Los lavé uno por uno, quitando la tierra seca con cariño. Tomé uno, lo puse sobre la tabla y con el cuchillo hice un corte preciso, firme. La mitad estaba buena. La otra mitad tenía un manchón oscuro, como podrido por dentro. Corté lo dañado, dejé lo sano en un plato. Ahí entendí. No todas las relaciones se arruinan por errores. Algunas nacen rotas, pero uno se aferra a la cáscara, por costumbre, por miedo, por no estar sola. Yo ya no iba a hacer eso. Antes de dormir, abrí mi libreta, la que empecé hace 11 días, la que lleva cada paso de este regreso forzado. Escribí con letra clara, día 11. No me duele, Camila, ya no. Apagué la luz. Dejé la carta de Mateo bajo mi almohada. Afuera, el silencio me abrazó sin juicio y por fin dormí en paz. Pasaron unos días y con Marisol tomamos lo que ya no era impulso, sino determinación. Nos presentamos ante el juzgado estatal con una carpeta llena de documentos, copias certificadas, audios y una solicitud formal. Queríamos que se abriera una investigación penal contra Camila por falsificación de documentos testamentarios, intento de despojo y fraude patrimonial. Lo que ella intentó hacer no era solo una traición doméstica, era un delito. Esto no se trata solo de lo suyo, Adriana, me dijo Marisol mientras entregábamos el expediente. Si dejamos que esto pase, abrimos la puerta a que lo hagan con otras señoras como usted. Y no todos tienen una copia guardada o una Marisol cerca. Entonces hagámoslo por las que no tienen voz, le respondí. Porque esta tierra se respeta, y a las mujeres que la han sembrado también. Ese mismo día oficializamos el aviso sobre el retiro de Esteban Salgado del trato y solicitamos formalmente que se transfiriera la administración de agua y uso comunitario de las 15 hectáreas a la cooperativa local. No era una donación, era un acto de confianza. Llamé a don Nicanor, viejo conocido y actual presidente de la cooperativa Raíces Verdes, esa misma con la que Mateo había trabajado antes de morir. Lo encontré en su casa tomando café con pan de piloncillo. Doña Adriana, me dijo apenas me vio. No pensé verla de nuevo por aquí. Mire nomás, sigue con ese mismo rebozo. ¡Qué alegría! Vengo con una propuesta, le dije, sin rodeos. Quiero que usen el agua del terreno, pero con una condición. No quiero que nadie la revenda ni la malbarate. Esta tierra no se vende por litros. Nicanor me miró serio. Luego bajó la cabeza. Es lo justo. Mateo hablaba de eso. Decía que el agua no es herencia, es préstamo de los que vienen. Pues ya va siendo hora de cumplirle. Aceptó. Esa misma semana, firmamos un acuerdo interno, simple pero claro. El agua pasaría a control técnico de la cooperativa y quedaría excluida de cualquier transacción privada. Y entonces, sin buscarlo, empezó a correr la voz. La gente del pueblo, de a poco, fue sabiendo que la señora Adriana no se había ido a Monterrey, que estaba ahí, viva, más firme que antes. No hubo llamadas ni visitas, pero cada mañana aparecía algo en la entrada de mi cuarto. Un pan envuelto en servilleta, un frasco de mermelada casera, una nota escrita a mano. Gracias por no soltar. Usted aún es nuestra. Mateo estaría orgulloso. No lloré, pero los guardé todos en una caja de cartón bajo mi cama. Hay silencios que pesan más que los gritos, y ese era uno que me abrazaba.
Una noche me invitaron a una reunión de la cooperativa, no como dueña, no como víctima, como asesora. Así lo dijeron. Queremos que venga como alguien que sabe cuidar la tierra. El salón comunal estaba lleno. Hombres, mujeres, jóvenes. Todos sentados en círculo, con papeles, planos y botellas de agua que pasaban de mano en mano. Al final de la junta, alguien propuso algo. ¿Y si al nuevo sistema de riego le ponemos Mateo? Dijo una muchacha. Digo, fue idea de él empezar esto, ¿no? Me quedé callada. Marisol, que estaba a mi lado, me tocó el brazo. Yo solo asentí con la cabeza. No podía hablar. Tenía la garganta apretada. Una semana después, Camila fue llamada a comparecer ante el juzgado por presentación de documentos falsos y presunto intento de apropiación indebida. Ya no tenía respaldo. Esteban había retirado todo apoyo legal, y nadie en el pueblo quiso hablar a su favor, ni siquiera los que antes le reían las gracias. Yo no fui al juicio. Mientras ella daba explicaciones frente a un juez, yo estaba en el centro cultural, en una sala pequeña con piso de cemento y paredes pintadas con dibujos de frutas. Enseñaba a 6 niños cómo preparar tierra para cultivo orgánico. Tenían las manos sucias, las uñas negras y una curiosidad que se contagiaba. Uno de ellos, un chiquillo de 8 años, me preguntó, ¿y cómo sabe uno si una semilla es buena? Le contesté, la semilla buena es la que no se rinde cuando todo a su alrededor está seco. Los niños se rieron, pero yo no, porque sabía que no hablaba solo de aguacates. Esa tarde, regresé a mi cuarto. Me senté frente a la ventana, como tantas otras veces. La luna estaba llena, y su reflejo entraba por la cortina, pintando la pared de un blanco suave. Saqué mi libreta. La abrí en la última hoja usada y escribí. Día 19. El huerto respira, el agua corre, tengo voz y ya no tengo miedo. No necesitaba venganza, no necesitaba que me devolvieran un título, ni una casa. Yo ya había recuperado algo más importante, la certeza de que lo que uno planta con las manos no lo borra ninguna firma falsa. Después de 3 semanas durmiendo entre costales de recuerdos y polvo detrás de la tienda de Don Lucho, sentí que era momento de moverme. No por comodidad, sino por dignidad. Uno sabe cuándo el cuerpo ya no se queja por la cama dura, sino por lo que uno no se atreve a cerrar. Con la ayuda de Marisol, encontré un cuarto en la planta alta de la panadería La Canela, justo frente a la plaza. Era pequeño, con paredes de madera clara, un ventanal que daba a los árboles del zócalo, y ese aroma constante a pan tostado y mantequilla de canela que te abrazaba desde las 6 de la mañana. La dueña, doña Rufina, me abrió la puerta ella misma. Aquí vivía mi hija cuando aprendía costura, me dijo mientras señalaba la máquina de coser cubierta por una manta. Ahora vive en Houston y ya no vuelve ni en Navidad. Le sonreí sin lástima. No necesito mucho, señora. Con que tenga donde apoyar los pies y no me caiga agua del techo, ya es suficiente. Me instalé sin prisa. Acomodé un par de chales en la silla junto a la cama, coloqué la foto de Mateo en una repisa y junto a la ventana puse 3 macetas. Una con menta, otra con chile ornamental y la tercera con flores de cempasúchil que me regaló Lucía. Me senté frente a ese marco cuadrado de aire y luz, respiré hondo y pensé, aquí no tengo pasado, pero puedo sembrar un poquito de presente. Las mañanas en Santa María empezaban temprano. Yo bajaba al mercado con una bolsa de manta al hombro, caminando sin esconderme. Los que me reconocían me saludaban con un leve movimiento de cabeza, como diciendo, sabemos lo que hiciste y lo respetamos. Nadie me preguntaba por Camila. Nadie mencionaba juicios ni papeles. Algunos me regalaban un ramito de cilantro o me daban una papa extra, sin decir palabra. Un día, el carnicero me dio un hueso grande, para el caldo, sin cobrármelo. Y cuando le pregunté cuánto era, solo dijo, «Usted ya pagó mucho con todo lo que ha aguantado, doña Adriana». Una tarde de sábado, entré a la biblioteca municipal buscando un libro viejo de cultivo. Fue ahí donde me topé con Reina, la bibliotecaria que en su tiempo le pidió a Mateo semillas de guanábana. «Doña Adriana», Zrenia dijo con una sonrisa sincera, «qué bueno verla. Qué bueno saber que sigue aquí». Nos sentamos un rato a platicar.
Me contó de los talleres que estaban organizando en el centro comunitario. Justo necesitamos a alguien que nos dé una charla sobre frutales en suelos calcáreos. Sé que usted y Mateo trabajaron eso, ¿no? Él empezó con eso, sí, lo dejó a la mitad, pero algo me queda todavía en la cabeza. ¿Le gustaría compartirlo? Aunque sea un taller chiquito, la gente del pueblo quiere aprender y usted tiene mucho que dar. Acepté, no por nostalgia, porque por fin sentí que tenía algo que valía no por el apellido ni por el terreno, sino por la vida vivida. El primer taller fue en un aula de techos altos y pizarrón con gises de colores. Había 9 personas, un par de señoras, 3 jóvenes de secundaria, 2 agricultores y una madre con su hija. Me temblaban un poco las manos, pero bastó hablar de tierra, de humedad, de lombrices y de podas para que se me abriera la boca sola. En medio de la sesión, un muchacho de unos 15 años, con las uñas manchadas de tinta y la gorra chueca, levantó la mano. ¿Y usted no tiene miedo de que le vuelvan a quitar lo suyo? Pensé un momento. Lo miré a los ojos. Ya no, porque ahora ni siquiera se atreven a tocarme la puerta. Todos se rieron, y yo también, pero dentro no era risa, era alivio. Empecé a escribir un cuaderno, no un manual, ni un libro de consejos, un registro, un relato de lo que sé, lo que vi, lo que aprendí. Escribí sobre el año en que la sequía duró 5 meses, sobre el invierno donde las plagas arrasaron media cosecha, pero también escribí sobre la primera vez que Mateo me abrazó con los brazos llenos de barro y me dijo, «Mamá, hoy sí sembramos bien». Un mediodía tocaron la puerta del cuarto. Abrí y era Julieta, la asistente de Marisol. Traía una bolsa de papel en la mano. «Buenas tardes, doña Adriana. Marisol me pidió que se lo trajera. Dice que es importante». Me senté frente a la ventana. Abrí el sobre. Era la resolución oficial del juzgado. Camila quedaba inhabilitada para hacer transacciones financieras por 5 años. Además, debía devolver lo obtenido por el uso fraudulento del testamento. Julieta me miraba en silencio. ¿Está contenta? Tardé en responder. Doblé los papeles con cuidado y los guardé en mi carpeta. No, hija, no me alegra. Me da tristeza. Hay personas que escogen el atajo sin saber que lo que acortan no es el camino, es la vida entera. Ella bajó la mirada y luego se despidió. Me quedé sola, apoyada en el marco de la ventana. Abajo, un grupo de estudiantes regaba las plantas del parque con baldes y botellas. Uno de ellos tropezó, se mojó todo, y los otros se rieron con esa inocencia que uno cree perdida y que de repente regresa con fuerza. Acaricié la hoja del cempasúchil que crecía junto al vidrio y le susurré al aire: «Mateo, no te pude retener, pero defendí lo que tú sembraste». Y por primera vez en muchos años, no sentí que estaba sola. Empecé a escribir mi historia en un cuaderno grueso, de pasta suave, con hojas que absorbían la tinta, como si también quisieran guardar memoria. Lo compré en la papelería de la esquina, donde todavía venden a lápiz y a granel, como en los tiempos de antes. Lo elegí sin pensar mucho, solo asegurándome que la portada fuera lisa, sin dibujos ni frases motivadoras. Quería que las palabras hablaran solas. No escribí para publicar, ni para vengarme, tampoco para recibir lástima. Lo escribí como quien se sienta a platicar con alguien que también conoce el silencio de sentirse empujado fuera de su propia vida, como si hablara con una amiga que, sin saberlo, también un día la dejaron al borde de la carretera con una maleta mal cerrada y una historia no acabada. Fui escribiendo por partes. Empecé con la mañana en que Camila me hizo bajar del coche en ese camino polvoriento. Luego conté cuando me senté, con las manos temblorosas, en la banquita frente a la tienda de Don Lucho. Seguí con el día que entré, con el corazón apretado, a la oficina de Marisol y salí de ahí con la frente en alto. También puse la tarde en que por primera vez me llamaron asesora en la cooperativa y no la madre de Mateo. Cada párrafo estaba lleno de detalles, no de lamentos, no de tragedias exageradas, solo de los hechos tal cual ocurrieron. Porque entendí, ya sin rabia, que a veces la fuerza no se grita, a veces solo se sostiene con las manos arrugadas y la voz clara. Dediqué un capítulo entero a una frase que escribí despacio, con letra grande,
casi como si la tejiera con aguja. Lo que cuidé no fue la tierra, fue mi derecho a existir sin pedir permiso. Ese cuaderno no lleva título, solo una fecha al principio. Día 1, cuando me sacaron del coche y comencé a regresar a mí misma. Una noche cualquiera, tocan la puerta. Es una niña como de 7 años, con un delantal deshilachado y una caja de dulces en el pecho. ¿Quiere comprarme, señora? Le compré 2 bolsitas de dulce de jengibre. Le di unas monedas extra. Antes de irse me miró seria, como solo los niños pueden mirar cuando no entienden la tristeza pero la intuyen. ¿Vive sola, verdad? Sí, mija, vivo sola, pero no estoy triste. Ella sonrió. Yo también. Cerré la puerta y abrí una de las bolsitas. El dulce picaba un poco, pero calentaba la garganta. Una semana después, llevé mi cuaderno a la biblioteca. Le pedí a Reina que lo pusiera en la sección de escritos comunitarios. ¿Está segura que quiere dejarlo aquí? Sí, que lo lea quien lo necesite. Tal vez no sirva para todos, pero si una sola mujer lo lee y no se siente tan sola, entonces ya cumplió su tarea. Las siguientes semanas siguieron igual. Me levantaba temprano, regaba mis plantas del balcón, daba clases cuando me lo pedían, pasaba por pan de canela recién hecho, escribía un poco más en otro cuaderno. No había gloria, no había prisa, solo vida. La gente del pueblo ya no me miraba con lástima. Me miraban como se mira a un árbol viejo que sigue dando sombra, con respeto callado. Algunos niños comenzaron a llamarme la señora del aguacate. No me molestaba, de hecho me gustaba. Un mediodía, Lucía me visitó. Llevaba un bolso con hortalizas y 2 sobres. «Doña Adriana, traje esto del invernadero, y también esto», me dijo, entregándome los sobres. Uno era una invitación a dar una charla en la capital sobre organización agrícola y derechos de mujeres rurales. El otro, una carta escrita a mano, sin remitente. La leí. Era de Camila. No espero perdón. Solo quería decirle que ahora entiendo cosas que antes no. Ojalá algún día pueda verme sin rabia. Cuídese. La doblé, no para guardarla con cariño, solo para que no estorbara sobre la mesa. Lucía se sentó conmigo un rato. Me preguntó si alguna vez pensé en volver al rancho. ¿Y volvería? No, le dije, sin dudar, porque el lugar que me arrojó ya no me duele, pero tampoco me llama. Después de que se fue, me quedé un rato viendo la plaza desde el balcón. El viento movía las cortinas y las flores del cempasúchil parecían saludar a la tarde. Ahí, sentada en silencio, entendí algo que no había podido poner en palabras. Algo que quizá escribiré en otro cuaderno. No gané, no perdí, solo aprendí a quedarme conmigo misma sin miedo. Y eso, para muchas, ya es un milagro. Contamos esta historia basada en hechos reales. Los nombres y lugares han sido cambiados para proteger la identidad de la persona involucrada. Es la historia de una madre que sacrificó toda su vida por sus hijos y nietos, y al final fue despreciada, utilizada y abandonada. Pero cuando ya no le quedaba nada que perder, se levantó. Y esta vez vivió para ella misma. No la contamos para juzgar, sino para que quien escuche se detenga a pensar. ¿Cuántas madres están sufriendo en silencio dentro de su propio hogar? Ahora, tengo curiosidad por ti, que estás escuchando mi historia. ¿Qué harías si estuvieras en mi lugar? ¿Te ha tocado vivir algo parecido? Déjamelo en los comentarios. Mientras tanto, te dejo en la pantalla final otras 2 historias que son favoritas del canal y que sin duda te van a sorprender. Gracias por quedarte hasta aquí.